Te digo que hay gente que tiene influencia de otra gente. Pero Hay falta de originalidad, de identidad y de todo. Sí, yo No te- es posible, no es posible que tengamos tantas copias de cierta gente. ¿Sabes que llegó un tiempo donde se viralizó? Todo el mundo quería predicar como G. Ávila. Claro, O claro. sea, Había Muchísimas muchos copias. G. porque Ávila en el G. pueblo. Ávila fue un Muchos G. influencer, ¿tú me entiendes? Sí. Pero En eso ese se sentido. da, es casi normal que las personas traten de imitar voces, gestos, ademanes, hasta estilo de vida de las personas de las que reciben influencia. Normal. Siempre y cuando Hasta cierto punto. la persona esté consciente de lo que está haciendo. Pero cuando es inconsciente que alguien absorbe todo lo de otra persona y hasta los gestos y ademanes, para mí ya entra en una situación Eso es psicológico digna ya. de análisis. Sí, psicológico. Hay gente que simplemente, Antonín, ya uno lo define como imitadores, copiadores. Yo no le Eso, veo. eso se da hasta que llega a un punto de donde crea una identidad Sí, propia. pero hasta la cuanta, tienen 10 años Yo, copiando. Hasta la personas que cuanta. a veces se visten, no, porque eso es lo que se está usando. Mira, fulana lo usa así, o fulano, y se usan la misma ropa o los mismos atuendos porque alguien lo está usando. Todo eso es influencia. Sí. Yo dejé de ver un predicador porque de hecho en una ocasión estaba predicando en una campaña del pastor Antonín, me dieron en la calle y me dijeron que yo me parecía parecía a ese mucho. predicador. Y yo dije, pues déjame yo cortarlo, dejar de verlo. Y entonces empecé a trabajar en esa ¿Cómo área. hacer? O sea que al final nosotros estamos aquí rodeados en este mundo, Antonín, de cosas que influyen. Desde Influencia luego, positiva, claro, negativa, claro. de todo lo Definitivamente. y la iglesia no escapa a eso. No sería escapa. un buen tema ese para nosotros empezar hoy el programa hablando ¿Cuál? sobre La influencia. sobre las influencias. Las influencias. Y eso es un tema como hablar aquí. Claro, Por claro, supuesto, claro, claro las que influencias. ¿Qué tú dices, sí. Pato? Muy bien. Vamos a darle con Las influencia, influencias. entonces. Vamos a Estamos darle. llenos de influencia en María. este tiempo. Saludo. Agradecemos como siempre a nuestra amable audiencia, a todos aquellos que nos brindan el privilegio de escucharnos y de seguirnos en las redes, en su programa Interactuando. Hoy iniciamos una nueva serie con el temas actuales, valga la repetición, temas de actualidad, temas de actualidad en la cual esperamos que al igual que los demás seamos altamente bendecidos. En esta ocasión, pues, con el tema las influencias. Muy Las interesante. influencias. Es bueno destacar que todos influimos conscientemente o inconscientemente y todos hemos sido influenciados. De alguna manera. De alguna manera o de otra hemos sido influenciados y creo que es más la influencia inconsciente que la consciente. Yo no Porque a sé, veces- excúsame, Antonio, yo no sé por qué hay gente que cuando hablamos de influencia de una vez piensa en lo espiritual y el Si supiera demonio. que sí, que Es es un de tipo realidad. hay un tipo de influencia espiritual. Sí, es cierto, a veces, pero a que veces cuando uno piensa así de entrada, tú piensas en influencia, de una vez a uno como que lo que le viene es demonio y bueno, cosas en el así. argot cristiano evangélico y sobre todo pentecostal, a veces hablar de influencia es hablar de demoníaco. Yo siento una influencia y de una vez nos vamos al Influencia. aspecto espiritual. Y sí, usualmente ligamos la palabra con lo que es la parte espiritual, pero es un tipo de influencia. Pero se da, parón, es cierto. A veces hay influencia negativa. Negativa, pero a veces hay influencia positiva, Cristian. A veces Claro. hay una influencia divina, por así decirlo. pero Claro, Es claro. raro que digamos, yo siento una influencia del Espíritu Santo. Como que no es algo que se dice y pudieras, ¿verdad?, darse el caso también. Sí, pero Antonín, yo analizo y veo que hay muchas personas que se han dejado influenciar, pero de manera negativa. Y de alguna manera, esa influencia negativa es como que aflora más que las influencias positivas que hay en el ambiente. Por ejemplo, Lo negativo se ve más. sí, Se nota y más. se ve peor. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de una influencia positiva. Mi pastor Pilar Alcántara. Mi pastor es un tipo que influencia, sin querer o queriéndolo, pero de manera positiva. O sea, el que está al lado de ese señor quiere ser mejor, quiere estudiar, se quiere preparar. O sea, todos estamos como en ese mood de wow. O sea, este tipo me motiva. Oye, como lo digo, me motiva a yo querer ser mejor en esta área. Ese tipo de influencia yo creo que está bien. Pero bueno, Valdés, en ese mismo orden, que se entienda que la influencia tiene que ver con el liderazgo.
El liderazgo Va muy de la influye, va muy de la mano, y si alguien no influye, sobre todo en el liderazgo cristiano, positivamente, pues entonces no es líder. Decía el Repite autor, eso, por favor. si alguien no influye positivamente, o influye a hacer cosas correctas, o influye a amar a Dios, amar su palabra, no es un líder. Decía Rick Warren en alguna ocasión, si tú dices que eres un líder y miras hacia atrás y nadie te sigue, tú no eres un eres líder. un líder. Si tú no eres digno de que alguien te imite, de que alguien quiera ser como tú, o que tus acciones es un motivo de inspiración para alguien, pues entonces no tienes liderazgo. Definitivamente la influencia se manifiesta a través del liderazgo. Wow. Eso es así. Pero entonces, pero vamos a hablar del liderazgo. O sea, el liderazgo necesariamente no estamos hablando de un cargo, ¿verdad? Tú Influencia. dijiste algo muy interesante y se presta para hacer la aclaración. La gente generalmente entiende que ser directivo, tener un cargo, una posición, lo convierte inmediatamente en un líder. Y eso no tiene nada que ver. Hay muchas personas que no tienen ningún tipo, no ocupan ninguna posición, sin embargo, ejercen influencia y tienen un claro, liderazgo exacto. relevante. Y hay otros que, por el contrario, ocupan posiciones de alta jerarquía, sin embargo, como usted decía, nadie les sigue. O sea, no han influido en la vida de nadie. Entonces, eso hay que destacarlo y aclararlo. Pero, en definitiva, si estamos hablando, yo puse el ejemplo de mi pastor, ¿verdad? Que ha sido una persona de influencia positiva. Pero así también sabemos que hay otros líderes que son de influencia, pero negativa. O sea, cuando una persona, estamos hablando de Juan de los Palotes, y lo que decimos es, no, pero Juan de los Palotes, todo lo que decimos es mal. O sea, eso es una mala influencia. Sí. Entonces también se da el caso dentro de las iglesias. Ahí Claro. están los dos aspectos. Hay gente que influyen de manera negativa, pero hay gente que te influyen de manera positiva. Ahora bien, dentro del que te influye de manera positiva, que es lo que nosotros queremos tratar en este día, hay que puntualizar algo. Y es que, por ejemplo, a mí me gusta como predica Antonín. Antonín ha influido en mi vida de tal manera que hay cosas que yo le he adoptado de él, pero eso no es bueno en el sentido de yo quedarme rayando siempre como Antonín. Yo tengo que tener una identidad propia de lo que yo soy. Ok, bueno y válido lo que él influyó en mí, pero yo tengo que ser Cristian Lora. Yo no puedo ser Antonín en un púlpito. Yo no puedo estar imitando hasta lo que Antonín hace, los ademanes, cómo Antonín habla, cómo pone la mano, cómo se echa hacia atrás, lo que dice, dónde pone la S. No. Yo Hasta tengo cómo que se ser- viste. Yo tengo que ser Cristian Lora, ¿me entiendes? Gracias a Dios porque Antonín me influyó. Ok, muy bien, bueno y válido, pero yo tengo que tener una esencia, porque yo creo que Dios para cada quien tiene una influencia particular. Sí. Y eso es bueno, Cristian, a medida que podemos entender que independientemente de que hay aspectos positivos, cualidades dignas de ser imitados de muchas personas, no es menos cierto de que yo no debería absorber todo, incluso hasta la personalidad, porque somos diferentes, somos distintos. Yo creo que Dios nos hizo diferente con ese fin, de que actuemos en base a lo que Él nos estableció, en base a cómo Él nos diseñó. Es importante que podamos fluir, porque cuando absorbemos tanto las personas, hay personas que son esclavos, por ejemplo, de las modas, de todo lo que está en el tapete. Las modas dentro o fuera de la iglesia. Esto es lo que se usa, esto es lo que se canta, esto es lo que se predica, estos son los códigos de este tiempo. Y hay personas que ven absorbiendo todo. Y si tú no eres así, pues te tildan de desfasado, o sea, ya eso no se está usando. Pero cuando tú eres así, eso revela una personalidad muy pobre, ¿verdad? Una identidad en conflicto regularmente. Y no solamente eso, que en el esfuerzo y el afán de parecerse a alguien más, entonces te pierdes tu originalidad, tu genuinidad como persona. Entonces ya no es honesto lo que vemos de ti. Exacto. Y ya para entrar en el tema que vamos a iniciar, la primera pregunta, fíjense que en una ocasión una mujer, que en sus inicios no era creyente ni en Dios ni nada de lo que tiene que ver con el aspecto bíblico, ella le dijo a un profesor que cuando ella era adolescente o joven, ella no creía en Dios y tenía un maestro cristiano que nunca le habló de Dios, nunca portó una Biblia, dijo ella. Sin embargo, yo conocí a Dios a través de él. Wow. O sea, él no me predicó, no me enseñó, pero yo conocí al Dios de la Biblia
por el estilo de vida que Lo tenía él y por lo modeló. que él era. O sea que el poder de la influencia va más allá que lo que pudiéramos hablar o de Sí. lo que pudiéramos aspectar. Nosotros estamos influyendo directamente o indirectamente siempre. Hemos dicho mucho. Eso, Eso es profundo, Antonín, sí, lo que sí, tú sí. dices, porque tú puedes tener una gente con una fachada sí. y ese hombre ni habló de Dios, ni le predicó a Dios, pero le modeló a Dios. Necesitamos gente que modelen, influencer, que modelen a Dios, que la gente vean a Dios a través de ellos y eso lo influye a ellos de una manera a buscar a Dios. Eso es Eso- No demasiado- eso solamente me eso, acuerda. entonces, en realidad, Ujú. que estamos saturados de personas que predican muy bien, que lo que predican, tú sabes que es palabra de Dios, buena teología, un buen desarrollo, un buen manejo de la oratoria, del escenario, pero si tú lo conoces, tú sabes, yo no le recomendaría a nadie que esté ni cerca de él. Es parecido a lo que dijo Jesús de los fariseos. Todo lo que ellos digan, un aplauso, pero no hagan como ellos hacen. Exacto. Entonces, pudiéramos ver personas que hablan bien, se expresan bien, manejan bien, incluso la predicación, pero si va a su corazón, no son dignos de ser imitados y no son una influencia positiva. Yo, Así es. a mí me gustaría decir algo importante. Sí. Yo siento que con el paso del tiempo se ha cambiado la palabra líder a influencer. Eso me duele en el corazón. Tú ves, ya yo pienso que ya me puedo ir del programa, pues yo creo que ya dije mucho ahí. No, 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 Ya. no, no. Yo creo que los términos De lo que hay es líder que a saberlo influencer emplear. sociales. Líder a influencer de la iglesia. Es que tenemos muchos tipos de influencers. Por ejemplo, hay un influencer que su enfoque es hablar de lo fitness, de la Exacto. salud física. O sea, yo no puedo llamarle líder a él simplemente porque tenga un programa, un canal, un blog que hable de eso. O sea, es un influencer en esa área, pero eso no lo hace ser un líder, porque en el caso mío yo no lo sigo ni siquiera. O no ejerce, su influencia no llega hasta mí. Entonces, hay que saber diferenciar los términos. Hay influencers y hay líderes. Sí. Ahora, todo líder sabe influenciar. Sí, pero hoy a donde yo iba, que esa no era la línea por la que dije el comentario. Que hay personas, Antonio, que se han concentrado, en vez de concentrarse en el liderazgo, se han concentrado a estar pidiendo like, suscríbete, Bueno, comparte. eso es una moda de Quieren nuestra- influenciar, atento a que a números. O sea, tú crees que estoy Es influenciando. que eso no es tan porque tú fácil. tienes- Así Eso no es tan influenciando. fácil. Y precisamente con lo que comentaban Antonín y Cristian hace un momento, me llegó a la mente un amado hermano que admiro y aprecio mucho, nuestro hermano Jackson Padilla. Él siempre menciona una frase, creo que de Spurgeon, donde dice que en el caso de los predicadores, usted también lo mencionaba, que su predicación sea todavía más eficaz debajo del púlpito que lo que es encima del púlpito. O sea Un punto que interesante. son cosas diferentes. Una persona, como Cristian decía, puede tener una fachada, vender una imagen, incluso hasta cierto punto se la podríamos comprar, pero llega un momento donde su verdadera naturaleza es lo que va a pesar para entonces nosotros catalogarlo como un líder, porque si no influencia fuera o debajo del púlpito, entonces lamentablemente el término, el título le va a quedar pequeño. Y nosotros, O en grande, realidad, mejor dicho. nosotros que venimos del argot evangélico cristiano, pudiéramos admirar personas por su preparación, por cómo maneja la palabra, el texto bíblico, por su background en cuanto a educación. Sin embargo, personalmente me ha influenciado a mí las personas humildes y sencillas. Mis grandes influencias vienen de personas, no por su conocimiento, sino porque cuando han presentado a Cristo en circunstancias que no se espera que lo haga. Son eso a mí me- coherentes. A mí me ha influenciado mi abuela, que falleció, Exacto. su entrega al Señor. Me ha influenciado mi madre, sin mucho conocimiento, sin muchas cosas. La forma como han actuado, como se han manejado, y de hecho, destacados predicadores que yo pudiera mencionar aquí, hombres que nos llevan la milla a todo, pero me influencian no su conocimiento, sino esa parte cuando han tenido que mostrar a Jesús en pequeñas acciones. A mí me inspira más eso que Sí, todo lo que tú me puedas sí, decir. definitivamente. Bueno, a mí me gustaría que ya en base hemos hecho, digamos, una introducción súper... Muy larga. Súper kilométrica. Pero la gente va entendiendo. Sí. ¿Cómo nosotros pudiéramos definir la palabra influencia? Para saber, ¿verdad?, cuando una persona lo es. Bueno, si yo tuviera que definir influencia, para mí influencia es poder. Es la capacidad que nosotros pudiéramos tener, como decía Antonín al principio, de manera consciente o de manera inconsciente para impactar y para afectar las decisiones, las opiniones, las motivaciones y hasta las acciones de otras personas.
La influencia puede ser social, política, económica y, claro, por supuesto, espiritual también. Es interesante que nosotros sepamos que la influencia puede darse a través de un individuo. O sea, una sola persona puede influir o influenciar a muchos, pero también a través de grupos, de instituciones, a través de medios de comunicación, como vemos que se hace mayormente en nuestros días. Pero no solamente eso, sino que la influencia también se genera a través de dos vías. Una de ellas es la persuasión, que es lo que nosotros estábamos hablando hace un momento, y poníamos el ejemplo de un buen liderazgo, pero también a través de la coerción, que es cuando lo que se implementa o lo que incide, lo que genera esa influencia es la intimidación y es la manipulación. O sea, se puede dar por dos vías. Ya finalmente, para terminar de definir, creo que la influencia, Jonathan lo mencionaba, puede ser tanto positiva, negativa, pero también ambivalente. Y esto va a depender de los objetivos y de los valores que estén involucrados en esa influencia o en ese agente influenciador. O sea, que es que nosotros estamos, o sea, querramos o no, estamos expuestos a influencias. O sea, querramos o no. Sí. O sea, yo puedo tener, o sea, estamos, por ejemplo, mencionando el ejemplo de un líder, pero vamos a hablar de música, vamos a hablar de moda, vamos a hablar de Sí. noticias, vamos a hablar de periodismo. O sea, todos los ámbitos de la sociedad hay gente que influye positiva o negativamente. Entonces, en ese sentido, pues estamos rodeados de personas y por lo menos cuando yo mencione la palabra líder, quiero que se sobreentienda que el líder no necesariamente es el que tiene un cargo. El líder es el que tiene, de alguna manera, incidencia en la gente. Claro. Que cuando mira para atrás, Anthony, como tú decías, esa persona ve un sinnúmero de personas que quieren ser como tú. Que es capaz de cambiar la forma como las personas piensan, la forma, incluso hasta las preferencias de las personas y cómo las personas se van a conducir y van a accionar con relación a diferentes temas. Eso es un influenciador. Y entonces eso quiere decir que hay un acto de responsabilidad. Desde Claro, luego. así es. O sea, yo tengo que ser responsable con eso que Dios me ha dado a mí, de poder influir en la gente. Que si yo le digo, yo digo ahora, señores, estamos aquí y ahora quiero que se tiren del puente conmigo, que yo mire para atrás, que haya gente dispuesta a tirarse del puente conmigo. Se han dado casos. parecidos. Es fuerte eso, Así señores. es. O sea, eso es una responsabilidad. O sea, cuando uno es consciente de que el Señor ha puesto gracia para que la gente me escuche, y yo, esa gente, en vez de redireccionarlo para Dios, o sea, no me vean a mí, miren a Cristo. Lo vean a la Biblia. atraigo a mí. Lo atraigo por de mí, porque yo me siento cómodo con los aplausos, Dios. los reconocimientos. De ahí la importancia, Valdés, de las personas que tienen liderazgo o que tienen influencia, sobre todo aquellos que estamos frente a un púlpito varias veces a la semana, tomar en cuenta que lo que usted va a hablar, va a comunicar de parte de Dios, va a influenciar a otras personas. Y para mí no existe algo más delicado que a veces es que la predicación. La predicación para mí es algo delicado porque tú vas a hablar un mensaje que no es tuyo y tienes que darlo con la exactitud del autor. Sí. O sea, que si tú te equivocas o dices algo por H o por R, podría ser altamente peligroso. O sea que es importante que, como tú dices, todo aquel que ejerce influencia, aun sea en nuestros hijos, entendamos el peso que tenemos La sobre responsabilidad. nosotros y la responsabilidad. Y como diría el famoso hombre araña, el hombre araña, Spider-Man. ¿Usted no ve Marvel? No. Yo lo llegué a ver. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Sabe que Oye yo- lo que tú aprendes de los muñequitos. Tú sabes que yo estaba analizando algo referente a eso y era viendo la vida de Jesús y de qué manera Jesús influyó en sus discípulos de tal forma que ellos fueron capaces, sus discípulos, de dar su vida por él. Exacto. ¿Me entiendes? Así es. El influencer, cuando tú eres un influencer, a Jesús siempre lo solía seguir una multitud. La gente andaba detrás de Jesús, ¿tú me entiendes? Pero la influencia de Jesús era una influencia totalmente positiva. Lo es todavía. Obediente. Una influencia obediente, porque Jesús se sometió y aprendió obediencia, dice la Biblia, ¿tú me entiendes? Pero yo ver a un Pedro decir, yo no soy digno de morir como mi maestro, ver un apóstol Pablo
que en él había una preocupación porque se siguiera predicando el evangelio y no pensar en su vida, estando él bajo una sentencia de muerte. Ver a un Lucas, muchos discípulos, a sabiendas que iban a morir por la causa del maestro, porque estaban influenciados por Jesús, y verlo y decir, wow, qué tremendo. Y yo decía, y eso es tan poderoso, la influencia de Jesús ha sido tan poderosa y tan trascendental, con una autoridad tan grande, que hoy en día yo influyo sobre mi hijo Wesley. Yo le digo, mira, mi hijo, hay que guardar el evangelio, hay que predicar el evangelio lo es todo. Y nosotros como iglesia tenemos que estar también decididos que en cualquier momento que sea una persecución, cualquier situación, nosotros debemos de dar nuestra vida por la causa de Jesús. Eso es influencia. Eso es influencia. Señores, en definitiva, nosotros tenemos el mejor influencer de la historia. Pero ven acá. Jesús. ¿Quién va a discutir eso? ¿Va a discutir eso? Claro, y no ¿No lo va a solamente- discutir? No. Eso siempre, claro. Eso nadie, incluso aquellos que no creen en él, No hay forma. lo puede poner en tela de juicio. Bueno, ¿cómo nosotros podemos saber que algo o alguien está sirviendo de influencia? Bueno, ahí hay varios aspectos que nosotros podríamos considerar. Y el primero es que cuando esa persona habla, yo le escucho. Fíjate que no es que le oigo, sino que le escucho. No es lo mismo que yo te oiga y escucharte. ¿Me entiendes? Cuando esa persona convoca, habla, yo lo escucho. Cuando esa persona pide que se haga algo, pues entonces yo accedo hacia eso. ¿Tú me entiendes? Voy, porque él ejerce sobre mí una influencia positiva. Yo canalizo todo lo que esa persona habla, yo lo canalizo para bien y para ejecutarlo de una vez. También cuando esa persona te encomienda hacia algo, tú sientes el placer y el deseo por hacerlo. ¿Entiendes? Cuando la iglesia y la gente te escucha y te sigue y hace lo que tú dices, eso me está diciendo a mí que tú estás siendo influenciado o que tú eres un influente en lo que tú estás haciendo. ¿Me entiendes? Cuando el pastor convoca, la gente sigue al pastor. Cuando el pastor marca una línea, la gente pues va tras el pastor. ¿Por qué? Porque él ha sido un influencer sobre la congregación, sobre la gente. Yo lo canalizo de esta manera. Para mí una persona que si yo digo algo, que vamos a hacer esto y la gente convoco y la gente no me sigue, entonces yo no soy un influencer. Eso es una realidad. Hay algo que yo tengo que arreglar para que cuando yo hable y cuando convoque, pues entonces eso se manifieste y la gente siga. Pero ahí se ve en lo que Cristian acaba de decir, lo mismo que mencionaba el pastor hace un momento, o sea, el nivel de responsabilidad entonces que tienen las personas que tienen cierto nivel de influencia, porque si esto es lo que determina que una persona sea influyente, o sea, que lo escuchen, que lo sigan, que la gente deje todo para ir a hacer lo que esa persona que está dirigiendo dice que se haga. Entonces, yo creo que hay una línea muy delgada ahí que debe de separar lo que es la influencia y lo que es la manipulación, porque creo que son dos cosas totalmente diferentes, y se puede prestar incluso para que una persona que ejerce influencia pueda incluso pretender o exigir que se le tenga obediencia a ciega o manipular para que las personas le tengan una obediencia ciega. Es importante en este caso, Flaridad, también destacar que existe lo que es influencia y también carisma. Hay personas que por sí tienen cierto carisma y la gente le gusta seguirlo. Y le gusta, tienen esa habilidad de eso, pero hay personas que la influencia no es algo que se podría tener de manera automática. No. O sea, hay personas que están en un puesto de liderazgo o que se requiere liderazgo y no tienen esa capacidad ese carisma para poder envolver, para poder hacer que los demás me sigan. Y ahí, obviamente, no se puede forzar a llegar a lo que es la manipulación. Yo pueda que no tenga el carisma para convocar en algunas áreas o la influencia. Y eso no me descalifica, pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que todos estamos influenciando. O sea, yo quiero establecer diferencia, porque usted acaba de mencionar carisma, pero por ejemplo, acabamos de hablar de influencia y acabamos de hablar de manipulación, Exacto. pero también al principio hablábamos de lo que es la persuasión, o sea, ¿qué es persuadir? ¿Qué es Exacto. influir y qué es manipular? Hay que tener claro estas Se tres parecen, pero es cosas, diferente. porque se parecen, pero sí. no son iguales. O sea, cuando hablamos de influir, estamos hablando de inspirar, de motivar a una persona a hacer alguna cosa. Y que regularmente es el que logra sacar eso del otro,
O sea, no es algo que él se ha propuesto ni siquiera en sí Incluso, mismo. fíjate que en todo lo que Cristian mencionó hay un factor, un común denominador, y es la libertad de elección. O sea, usted lo mencionaba, la influencia no forza. O sea, Claro. yo decido, Exacto. yo elijo Exacto. respetar a ese agente influenciador, sea una persona o lo que sea, por la motivación y las evidencias que él me ha mostrado para yo seguirlo. O sea, es mi elección. Él me está motivando, él me está inspirando, mas no me está manipulando, porque la manipulación es presión. Es yo querer ejercer esa... O sea, es el hecho de yo querer coartar e imponer mi voluntad por encima de la voluntad del otro, incluso bajo engaño. En Eso es ese caso, diferente. Fleria, fíjate que se han dado en muchos líderes religiosos que han llevado a un grupo a hacer cosas hasta indebidas, eh, no por influencia, sino por manipulación. Cuando tú tratas de imponerte, decirte lo que lo que yo tengo es de parte de Dios, o Dios me habló, hay un sector de personas que son vulnerables, que automáticamente, si fue Dios, yo no puedo hablar en Sí, contra de eso. exacto, eso es Yo vi manipulación. un video en el cual un líder decía: yo quiero que todos salgan al patio y coman hierba, el césped, a toda la feligresía, y coman porque ustedes son ovejas. No fue de que un experimento social, eso sucedió. Sí. Y la gente salía a comer. Y muchos hasta se intoxicaron. O sea, esto no fue influencia ni fue manipulación, ni fue, persuasión, porque persuadir también es Exacto. diferente. Es como Persuadir es convencer. que yo te voy a convencer a convenza. través de argumentos lógicos Lógico, y tú lo vas a hacer, pero porque tú lo decides. Ahí O sea, es. la manipulación no. Ahí entra lo que es la obediencia ciega. Exacto, Es exacto. una obediencia ciega. No, cuando se usa la manipulación, Cristian, y alguien dice: Dios me habló. Desde que alguien me va predicando y dice: yo estaba orando y Dios me dijo. Dios me dijo. Hay gente que no pasa 5 minutos sin que Dios me dijo. Yo me pongo mocatel. Espérate. ¿Qué es lo que tú te pones? Pastor. Pastor? Eso mismo. Mocatel. Porque La es próxima importante. semana se va a Pero por sentar aquí. Dios, Usted no puede estarse pastor, sentando al pero lado por de Dios, Jonathan. Jonathan me está influenciando. Sí, Esa sí, sí, influencia. Jonathan me está sí, Dios influenciando. mío. El barrio, Dios. Cuando yo veo que alguien habla de tanto, y yo Claro. creo que Dios habla y que Dios me dice, pero siempre que te está diciendo Dios, entonces, cuando tú me dices así, es una forma de manipular a personas débiles. Claro. Desde que tú dices que Dios me dijo, nadie se atreve a contradecir eso. O sea, yo estoy imponiendo Fue Dios mi que te habló. voluntad por encima de la tuya, Claro. bajo el engaño de que Dios me dijo. Yo lo que veo es, señores, que usualmente, eso pudiéramos analizarlo más profundo, ¿verdad? Pero usualmente, todo el que es influyente en sí nunca se ha propuesto ser influyente. Exacto. El que es influyente Buen punto. lo es porque Dios le entregó una visión y ese señor está tan enfocado en esa visión que eso hace que los demás quieran sumarse. Claro. Pero no es lo mismo cuando yo quiero hacer algo, pero no es porque entienda que Dios me lo puso, sino porque es la tendencia. O sea, por eso le hablaba de lo que hoy en día no hay tantos líderes, sino que quieren ser influencers. O sea, hoy en día la gente quiere medir el liderazgo y la influencia por número, like, reproducciones en un video, una predicación, o qué tanto lo están invitando a Sí, predicar a un lugar. sí, ¿Tú sí, entiendes? sí, A nivel de nuestra comunidad de fe, nosotros tenemos un influencer y muy fuerte. ¿Quién es? ¿Quién? Oh, mi hermano, tú lo ves todos los días primero ¿Quién? de enero. en Ah, página de la fe. ok. Un Pensé que iba a decir influencer, usted, varón, ahí, que se ve en el gran espejo liderazgo. todavía. Se larga data. ¿Cuál usted? Un gran liderazgo ¿Me tiene entiendes? Ezequiel Ese es un Molina. influencer. Ezequiel Molina es un hombre influencer y se ha mantenido siempre ahí, hace rayando falta más Ezequiel sobre Molina la en este palabra. país. Un mensaje sencillo. Ezequiel yo nunca lo he visto que sanó a 50 ciegos, que separaron 30 cojos. No. Pero tiene un liderazgo tan tremendo y tan precioso, relevante. tan relevante que arrastra, mi hermano. Cristian, pero estar ahí, lo que hemos estado siempre en el Estadio Olímpico, el 1 de enero, ver personas de diferentes denominaciones, Sí. ver liberales, CRT, como suelen decirle. Claro. Yo he sido testigo de un aguacero, mojarme entero, con agua y gente en medio del sol, Los inconversos ahí. y que se moja el quedarse. país entero. Sí. Eso habla de una gran influencia. Sí, sí, ¿Sabes sí, por qué? Porque es que, definitivamente. eso es bueno porque digo esto partiendo desde el punto cuando Jonathan decía, cuando Dios como que marca en tu vida, como que te adentra una visión o hacer algo, ¿me entiendes? Entonces como eso, tú lo transmites a la gente, pero tú lo transmites no con la idea de que te sigan, sino tú lo transmites porque tú le has creído a Dios. Entonces
este hombre, junto con la persona que se unió con esa visión, le han creído a Dios. Yo creo que y esa eso- misma convicción es lo que hace que las personas Claro. te sigan. O sea, eso te da credibilidad. Claro. El hecho de que tú entiendas, tú sepas que Dios te llamó y te conduzca con la responsabilidad que el saber eso además conlleva, hace que la gente te respete, y que la gente quiera seguirte. O sea, no es la imposición, no es el tú querer manipular a la gente lo que va a atraer las masas hacia ti. Es que tú te manejes y te conduzcas con la integridad y con la seriedad que la posición o la visión que se te ha delegado conlleva. Yo, a mí me gustaría hacer esta pregunta, pero tomando en cuenta que de alguna manera nosotros mismos hemos adoptado la responsabilidad de usar estos micrófonos para influir Claro, de manera positiva. claro. O sea, nosotros no estamos haciendo un comentario aquí con el ánimo de que el pastor brille, de nosotros resaltar que somos mejor o que nada, ¿verdad? Nosotros estamos con la responsabilidad que implica estar delante de un micrófono. Entonces, Sí. en nuestra comunidad de fe, ¿qué nosotros como cristianos debemos tratar de influir? ¿En Nosotros cuáles como cosas? cristianos, sí. O sea, ¿cuáles son las cosas que nosotros debemos de enfocar? Ajá, como nosotros somos, vamos a decir, de alguna manera estamos influyendo porque estamos en estos micrófonos. No todos los cristianos que nosotros conocemos tienen la responsabilidad la oportunidad de estar en un micrófono para decir algo. Entonces, nosotros, ¿qué podemos nosotros tratar de influir como cristianos para el otro? O sea, que el otro pueda tener una referencia. A medida que nosotros Sí. vemos los movimientos que surgen ahora mismo y sobre todo lo que lastimosamente le llaman influencers, y digo lastimosamente porque hay personas que son influencers por sus cosas negativas, Ujú, ujú. por las cosas que dicen, las necedades que dicen, por las cosas que dañan a la sociedad, son influencers. Sin embargo, si alguien habla en nombre de Dios o de parte de Dios, o se llama cristiano, pertenece al cuerpo de Cristo o a la comunidad evangélica, la mejor forma de influir es modelando a Cristo. Yo creo que hay una crisis de identidad y vemos personas que han surgido en las redes, a veces predicadores o gente que habla muchas cosas raras, y son conocidos por eso, por las cosas que dicen, pero son cristianos. Sí. O sea, están de este lado, pero lo que pregonan nada tiene que ver con el mensaje de Jesús. Entonces, si de alguna manera pudiéramos influir, o deberíamos influir, es presentando a Cristo y manifestando lo que es Cristo en nuestras acciones. Por ejemplo, Jesús en una ocasión dijo, el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos si ustedes se aman. Si ven en ustedes una evidencia de que Cristo pasó por ahí, es la mejor forma de predicar. Sí, definitivamente Bueno, es así. yo lo diría de esta manera, yo lo diría desde este punto. El pastor dice predicando a Cristo, yo diría modelando a Cristo. A eso me refería, Ahora, predicando sí, no, pero porque escuche, predicando cualquiera lo puede Cualquiera hacer. puede Claro, hacer. yo Actuar diría como Jesús. modelando, pero yo me he propuesto influenciar a la generación que viene subiendo. ¿Y de qué manera lo estoy haciendo? Influyendo en mis hijos. Claro. Que vean que yo soy un padre cristiano, que me vean que soy un cristiano, que me vean en mi manera de actuar y de conducirme, que yo soy un esposo, que respeto a mi esposa, pero que también tengo autoridad sobre mi esposo y sobre ellos, que tengo que corregirlo cuando tengo que corregirlo, que tengo que amonestarlo cuando tengo que amonestarlo, cuando que hay que amarlo, ¿tú me entiendes? Entonces ellos van viendo, van creciendo y van siendo influenciados de un carácter, hermano. Y eso se transmite de generación en Y generación. como entonces, Cristian decía. si mis hijos van viendo eso y se le está modelando eso y están siendo influenciados en esa parte, cuando yo no esté, Ujú. ellos ya van a tener, tú me entiendes, un punto de partida. Eso es ¿entiendes? así. Que vean a Dios desde ese punto. Porque es que tenemos mucha gente, ok, son líderes, pero no tienen carácter. Yo decía al principio, cuando definía lo que es la influencia, que la influencia es poder. Y a la hora de cualquiera de nosotros hacer uso de cualquier tipo de poder, lo que tenemos que garantizar es que primero tengamos carácter. Porque el poder sin carácter, o sea, cuando hay poder pero no hay carácter, entonces el poder se corrompe. Ujú. ¿Qué nosotros pudiéramos enfocar para influenciar? ¿Qué es lo que se necesita en este tiempo? Bueno, todo influenciador tiene que saber que debe de
hablar, fomentar, promover todo lo que tenga que ver con valores éticos y morales. Eso no se puede quedar fuera. O sea, fomentar lo que tiene que ver con la honestidad, con el respeto a los demás, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a hacer que nosotros podamos infundir en las próximas generaciones, como decía Cristian, y que tengamos mañana, o que ellos tengan mañana, una sociedad pues mucho más justa y también más compasiva. O sea, la compasión, la solidaridad, todos estos tipos de valores. Hubo un destacado predicador en este país, República Dominicana, de la zona sur del país, que fue muy usado por Dios en milagros, en proezas. Se menciona mucho, y hay libros que se han escrito sobre él. Sin embargo, todos reconocen que él terminó descarriado, apartado del Señor. Pero tú veías personas hablando de los milagros que Dios hacía a través de él, las hazañas, pero no terminó modelando a Jesús. Yo respeto mucho eso y lo voy a respetar, Sí. y creo en eso. Pero creo que cuando yo puedo terminar mi carrera y no puedo decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Yo creo que lo más trágico para mí no es lo que yo haya hecho, es lo que yo termine haciendo al final. Entonces, a veces nosotros nos enamoramos de los milagros, Sí. de las hazañas, y mucha gente quiere seguir a Cristian porque Cristian cuando predica pasa algo terrible, porque cuando canta Jonathan, mira eso, y la gente sigue a veces lo que le llamamos la unción, los milagros, esos poderes, más que el carácter de Jesús. Un Gigi Ávila que se atrevió a perdonar Sí. al verdugo de su hija y decir, Señor, yo quiero que tú me asegures que tú lo vas a salvar. Y hasta el día de hoy estamos hablando de eso. Exactamente. O sea, que influyó. Yo creo que no existe una influencia que ver un hombre o una mujer rescatado que decidió dejar el mundo y entregar su vida a Jesús, pero no solamente de apariencia, sino que su corazón ha sido transformado, es influir. Entonces, muy de acuerdo con lo que decía Cristian, comenzando en otras casas, porque la gente quiere influenciar a través de las redes sociales, quieren influenciar a través de los medios de comunicación, pero la influencia debe de comenzar en nosotros. Si el mundo no ve a Cristo en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos, Esa influencia no es efectiva. Claro, no es No es efectiva. eficaz. Yo- Mira, escúchame, Jonathan, para concluir con la idea y la pregunta que tú hiciste, Cristian hablaba de influenciar en todo lo que tiene que ver con calidad de vida cristiana y espiritual, y el pastor también. Yo hablaba de influenciar con relación a los valores éticos y morales que no hacen tanta falta como sociedad, pero tampoco debemos de dejar de hablar, de promover, de fomentar la educación, lo que tiene que ver con la formación, con el aprendizaje continuo, porque eso es lo que va a hacer que las próximas generaciones y las próximas sociedades, bueno, pues se les faciliten no solamente los recursos, sino las oportunidades para desarrollarse. Y por último, tenemos que también enfocarnos en fomentar, en hablar, en infundir, en influenciar en lo que tiene que ver con la salud, tanto física como emocional y mental, para que mañana también podamos tener una generación y una sociedad pues más sana y más feliz. O sea, si tenemos ese tipo de influencia espiritual, ética y moral, pero también en educación y en salud física y mental, yo creo que habremos logrado el cometido, si lo que nos propusimos fue ser influencer en nuestra generación. Yo quiero decir lo siguiente. Oiga bien esto que va a decir Cristian. Dígalo, varón, dígalo. No tenga Y se lo voy a decir como yo lo vivo. Ustedes saben que el programa pasado, que tuvo Dunker aquí, El doctor el José doctor Dunker. José Dunker, que Antonín y yo estábamos muy nerviosos, más yo que Antonín. Nosotros sabíamos la calidad de ese señor, de ese invitado, y uno lo trató con todo el respeto del mundo. Pero ¿qué pasa? Luego tú vas a los comentarios del video y tú ves gente que está hablando. Ese señor, ese loco, No no sabe lo sabe que lo que está hablando. diciendo, es ignorante. No se sientan, ¿verdad? A saber de quién estamos hablando, quién es que está diciendo la cosa, porque ese señor es un loco, ese señor es un psiquiatra, es tipo terapeuta familiar, más de 20 años, tiene 30 libros. Tú estás diciendo que es un loco porque no te conviene lo que están diciendo. No, y porque no lo conoce. Bien, entonces, lo otro es que no tampoco... tanto porque no lo conoce, es porque le están echando limón en la herida. no le conviene conocerlo Bien. tampoco. Entonces, oiga lo que me llama la atención. Me llama la atención que con esa actitud, él está diciendo que nosotros faltamos el respeto porque nosotros éramos 6 gente aquí, pero primero no contó bien.
pero él decía que en el set éramos 6 personas. Estaba viendo a alguien. El sexto era semejante al el hijo de... set era- Pero oigan bien, Un 6 ángel. personas y que nosotros estábamos usando discriminación porque ahí debía haber, teníamos que tener un homosexual también aquí en... Un ex homosexual, profesor. No, homosexual. ¿Cómo? Tenía que estar un Activo. homosexual para defender porque ellos son los que saben cómo se sienten. La comunidad está Entonces, ahora, haciendo trabajo. fíjense porque para mí el tema de este tema que estamos tratando de las influencias es bueno y es importante porque yo siento que debe haber un acto de coherencia en el que está influenciando. O sea, si nosotros nos propusimos como programa, como plataforma cristiana, influenciar nuestra generación, no lo podemos hacer con los métodos y los mecanismos que lo hace el mundo. No. No. Si el mundo quiere hacerlo así y quiere venir y poner dos drogaditos aquí a hablar y poner algo, y no es desnotando, lo que pasa es que esto debe ser coherente. Sí. No podemos permitir que cualquiera venga aquí a hablar lo que se le salga de la mente para nosotros buscar números. Entonces, lo otro es, le digo eso porque yo conozco programas que no son cristianos, pero hablan de temas cristianos. Sí. ¿Qué coherencia tiene eso? O sea, una gente que no es cristiano me va a hablar a mí de lo que se supone. Ujú. O sea, no hay coherencia tampoco. Entonces, la responsabilidad que el Señor nos ha entregado, donde sea que el Señor nos haya colocado, nosotros debemos asumirla con coherencia sobre todo. Pero además de que debe de haber coherencia en el que se dice ser influencer, también en aquellos que estamos catalogando o etiquetando a esos influencers, porque hay cosas que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de tú decir quién es influencer y quién no. Hay muchas cosas que tú tienes que ir cotejando. Por ejemplo, ¿qué yo tengo que tomar en cuenta a la hora de decir esto me está haciendo de influencia, ya sea negativa o positiva? ¿Cuáles son esas cosas? O sea, el impacto de esa influencia, yo tengo que evaluar. Y cuando se habla de impacto, no se está hablando, por ejemplo, de la solamente cantidad de personas, aunque sí es importante la cantidad de personas que nosotros podemos alcanzar e impactar con nuestra influencia. Pero además de eso, también se tienen que tomar en cuenta otras cosas como la audiencia o los seguidores que se tiene. En este caso tampoco tiene que ver con cantidad, sino con la fidelidad y con la lealtad y el compromiso que esos seguidores tienen a ese agente influenciador. Como ahorita decían, Freddy, algo que la influencia puede ser negativa y positiva. Nosotros hemos hablado más de la parte positiva, pero también pudiéramos estar influenciando negativamente. Sí. Hay actitudes en nosotros que quizás estamos conscientes o quizás estamos inconscientes que están influenciando de manera negativa. Yo escuché una persona que su familia, alguien que era del bajo mundo y tenía hermanos muy pequeños y él se dedicaba a muchas actividades ilícitas y él nunca le permitió a ninguno de sus hermanos pequeños que se involucraran. Y él lo castigaba y le decía, el primero que se involucra en esto, y él abogaba para que sus hermanos estudien. Y gracias al Señor no logró hacerle mucho daño. Uh-huh. Él decía, delincuente solo yo aquí en esta casa. O sea, que estaba consciente. Estaba consciente. Claro. Entonces, a veces nosotros tenemos actitudes que ignoramos, estamos influenciando de manera negativa. Y es por eso que la responsabilidad que tenemos de tener mucho cuidado, como aquel comercial que se hizo famoso, del niño que seguía a sus padres, Claro. ¿verdad? Y el padre le dijo, ten cuidado donde pise. El padre le decía, ten cuidado tú, porque yo sigo tu pisada. Y hay personas que están siguiendo lo que hacemos, lo que decimos. Hay gente que nos están imitando. Sí. Y como ahorita tú decías, Freddy, eso no es malo necesariamente, pero si hay, es bueno que también estemos conscientes que si hay actitudes y acciones que no son correctas, también pudiéramos estar influenciando con eso. Claro. Finalmente, ¿Sabe que Cristian. yo analizaba algo referente a eso y es que si nosotros pudiéramos decir como dijo Pablo Exacto. a los creyentes, sean imitadores de mí, Ujú. como Yo de yo Cristo. lo soy de Cristo. Y es vernos en ese espejo y mirarnos y decir, wow, yo puedo decir como Pablo dijo, que sean imitadores de Él, como Él lo era de Cristo. Y dio a probar eso, y dio a sentarlo en su palabra. Hay mucha tela por donde cortar, y yo creo que nos espera un gran reto por Mira, delante. Antes, Y ¿qué te digo, mi hermano? Es una gran responsabilidad el tener un micrófono en la mano, sí. el tú poder salir en las redes sociales
eso es una gran responsabilidad. Y hay que tener cuidado con eso y hacerlo de la manera positiva y productiva. Nuestra hermana Frida. Yo pido 2 minutos antes de concluir el programa para darle las gracias particularmente a todas las personas que a lo largo de mi vida y en cada etapa de ella han sido influenciadores para mí. Son muchos de ellos, el tiempo no daría. Yo sé que sería injusto también porque ustedes no tendrían la oportunidad de hacer lo mismo. Pero sí, nosotros todos hemos sido influenciados por personas y todos de alguna manera también somos influencers de otras. Así que la recomendación está en la palabra de Dios, Jeremías 15:19, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros nos convertamos a ellos. Yo creo que esa es la recomendación final que puedo darle a nuestra audiencia. Y como decía hace un momento, pues tener pendiente no solamente tu calidad como influenciador, sino a quienes le estás llamando influencer. ¿Quiere decir algo, doctor? Recordar que si alguien está haciendo influencer, ¿verdad? Es bueno, pero a la vez tiene un compromiso, debe haber una cuota de responsabilidad. Y ojalá que en lo que estemos influenciando sea positivo, sea correcto, sea para beneficio de los demás. Porque si la influencia es negativa y estamos llevando a personas a cometer errores como nosotros, pues estaremos brindando un flaco servicio a la sociedad. Sí, así es. Bueno, esto es Interactuando.